Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Pues veréis, vamos a continuar con el quinto vídeo de la serie Cómo utilizar tu multímetro. Y en esta ocasión vamos a medir corriente, vamos a medir intensidad eléctrica tanto en voltaje continuo como en voltaje alterno. Y vamos a ver cómo se hace sin dañar tu multímetro. Pero primero de todo, ¿qué es la corriente? La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Hay dos tipos, la corriente continua y la corriente alterna, al igual que el voltaje. Tenemos la alterna y la continua, exactamente igual que el voltaje. Pero aquí la diferencia principal a la hora de medir es que la intensidad no la podemos medir en paralelo. Es decir, cuando nosotros medimos voltaje en paralelo. Quiero decir, si quiero ver la caída de tensión o voltaje de esa resistencia, pongo las pinzas del multímetro en paralelo con la resistencia y veo el voltaje de la resistencia. Si nosotros queremos medir la intensidad, tenemos que ponerlo en serie e interrumpir el circuito. Ahora vamos a ver cómo. Para medir corriente o intensidad con el multímetro, tenemos que tener la pinza negra en el puerto COM y la pinza roja la tendremos que poner en los puertos destinados a medir intensidad. En este caso, este multímetro tiene dos. Uno que tiene fusible, como pone aquí, que aguanta hasta 600 mA, y otro que aguanta hasta 20 amperios, que también tiene fusible. Revisad vuestro multímetro porque hay algunos, por ejemplo este otro, que tiene una configuración distinta. Este, por ejemplo, la intensidad la mide en este puerto de aquí, y en este de aquí puede medir hasta 10 amperios, pero unfused, o sea, sin fusible. Quiere decir que si cometemos un error o nos pasamos de ahí, podríamos dañar el multímetro. En el caso de que por algún motivo el multímetro dejase de medir después de haber medido intensidad, igual hemos estropeado algún fusible. Entonces, en este caso, habría que sacar la tapa de atrás y cambiar el fusible. Así que las precauciones a tener en cuenta es, sobre todo, poner las pinzas en algún puerto destinado a medir corriente y también asegurarnos que el multímetro es capaz de medir la intensidad que queremos medir. Quiero decir, en este caso no podíamos pasarnos de 20 amperios. A ver, 20 amperios son muchos amperios. ¿De acuerdo? Luego, más adelante o al final del vídeo, explicaré alguna manera de que podamos más o menos saber la intensidad que nos vamos a encontrar en un circuito. Bueno, para este ejemplo vamos a medir la intensidad que pasa en este circuito, que es un circuito sencillo de un diodo LED alimentado a través de una batería de 5 voltios y con una resistencia de 330 ohmios para limitar la corriente. En este sencillo circuito, la corriente que podemos esperar es de más o menos unos 10 miliamperios, porque estamos alimentando el LED a 5 voltios y estamos haciendo circular la corriente a través de una resistencia de 330 ohmios. O sea que si aplicamos la ley de Ohm, veremos que nos pasa una corriente de 10 miliamperios. Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestro multímetro, aquí en pantalla estáis viendo el esquema, ¿no? El esquema se ha modificado para interrumpir el circuito y cerrarlo con el multímetro. Quiere decir que el negativo va directamente al multímetro y con la otra pinza del multímetro, con la roja, acabamos de cerrar el circuito. De esta manera el LED se encenderá y nosotros mediremos la intensidad. De acuerdo, como estáis viendo, este sería el circuito que hemos visto en el esquema, es sencillo. Simplemente el positivo a través del cable blanco va a la resistencia de 330 ohmios, esta va directamente al LED y el LED acaba yendo a la fuente de alimentación, al negativo, tal cual. Si no sabéis qué es esto blanco, esto es una protoboard y sirve para montar circuitos así sin necesidad de soldar. Ya en otro vídeo, si estáis atentos al canal, próximamente haré un vídeo explicando más en detalle cómo funciona, que es realmente útil. De acuerdo, como en este caso vamos a medir unos 10 miliamperios, sí que voy a poner la pinza roja en el rango de miliamperios porque me va a llegar hasta 600 miliamperios, con lo cual es más que suficiente para medir. Entonces, el selector del multímetro lo debemos poner en la zona destinada a ello, que aquí está miliamperios, que aquí está amperios en continua, y lo puedo poner perfectamente en el rango de 60 miliamperios. Y ahora tenemos que interrumpir el circuito para poner en medio el multímetro. En este caso, simplemente suelto una pinza y con la otra, bueno, ahora lo estoy aguantando con la mano porque sé que son 5 voltios y 10 amperios, pero esto sería una mala práctica. Es mejor utilizar una pinza, ¿vale? Mira, lo voy a hacer bien. Voy a poner el multímetro aquí. De acuerdo, ¿qué es lo que estamos leyendo en nuestro multímetro? Estamos leyendo 10 miliamperios. Por lo tanto, ya estamos midiendo que aquí pasa una corriente de 10 miliamperios.
Si ponemos el multímetro en un rango más alto, vamos a medir 0, en este caso porque estamos en la escala de 20 amperios, y vamos a medir entre 0 o en este caso oscilando en 0,1. En esta escala ya medimos completamente los 10,3 miliamperios, tenemos más precisión. Fijaos que si quito la pinza del multímetro, el LED se apaga porque no estamos cerrando el circuito. Y en el momento que lo ponemos con el propio multímetro, sí que se cierra el circuito funciona y medimos su corriente. Y muy bien, pues ahora que hemos medido intensidad en corriente continua, vamos a hacer lo mismo en corriente alterna. Y ya de paso vamos a, en lugar de medir miliamperios, vamos a medir amperiacos, amperios hechos y derechos. Así que para ello me voy a ayudar de este calefactor. Y aquí estas dos pinzas están conectadas directamente a la red eléctrica, así que esto sería como conectar el calefactor al enchufe de casa. Por lo tanto, si lo conecto, pues nada, estáis viendo que nada, simplemente funciona, ¿no? Hasta aquí, nada raro. Pues ahora, como ya me espero medir algo más que miliamperios, amperios completos, debería poner la pinza del multímetro en el rango de 20 amperios. Y además, ya no van a ser amperios en continua, por lo tanto van a ser amperios en alterna. Así que lo vamos a poner en el rango más alto de amperios en alterna. Entonces, como ya hicimos en el ejemplo anterior con el circuito del LED, simplemente tenemos que interrumpir el circuito para poner entre medio las pinzas del multímetro. Por lo tanto, ahora cuando conecte la tensión eléctrica, veremos el amperaje. El calefactor está funcionando y me está marcando 4,23 amperios. Si el calefactor le sube la potencia, el amperaje debería subir. Y ahora nos vamos a unos 8 amperios. ¿De acuerdo? Al igual que pasaba antes, si quito la pinza del multímetro, el calefactor se apaga porque estamos abriendo el circuito. Sobre todo, por favor, hacer esto con mucho cuidado. Aquí, como veis, no estoy poniendo el dedito porque aquí ya esto hace cosquillas. Aquí estamos ya con la red eléctrica. Entonces, bueno, seguramente os preguntaréis, ¿hay alguna manera de medir intensidad sin tener que cortar el circuito? Porque esto no dejan de ser ejemplos y es sencillo, ¿no? Pero a la hora de la verdad tendremos que cortar algún cable o desoldar algún componente. Entonces, bueno, sobre todo para corriente en alterna, podemos utilizar una pinza amperimétrica que funciona rodeando el cable, no el cable completo, sino una fase, la fase del cable, y ahí podemos medir la intensidad. Pero para esto haré próximamente un vídeo explicando más en detalle el funcionamiento de una pinza perimétrica. Así que aprovecho para deciros que os suscribáis y que activéis la campanita porque así estaréis al loro de los vídeos que vaya subiendo. Bueno, como comenté antes, es importante saber más o menos qué intensidad vamos a medir para ver que nuestro multímetro sea capaz de soportarla, pero básicamente sobre todo para no cargarnos el multímetro o saltarle un fusible. Y bien, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, podemos hacer aproximaciones, por ejemplo, si conoces los vatios que consume el aparato. En el ejemplo del calefactor, sé que es un calefactor de 2000 vatios, entonces podemos aplicar la fórmula de la intensidad, que es igual a potencia en vatios partido por el voltaje. Entonces, bueno, en este caso 2000 vatios dividido entre 230 voltios más o menos de la red eléctrica española nos da que vamos a tener una intensidad de 8,7 amperios. Por eso en el ejemplo del calefactor hemos visto primero que estaba circulando una intensidad de unos 4,2 amperios porque estaba en la primera posición del calefactor, o sea, consumiendo unos 1000 vatios. Cuando lo he puesto en la segunda posición, que consume los 2000 vatios, ahí ya hemos visto que estaba midiendo una intensidad de 8,2 amperios, si no recuerdo mal. Así que ya sabéis, para cargas resistivas puras podéis utilizar esta fórmula más o menos para prever por dónde va a ir la medida. Y ya para cargas que no son resistivas puramente, por ejemplo motores o que lleven fuentes de alimentación, electrónica en general, fuente conmutada, en fin, ya tienes que tener en cuenta el factor de potencia. Entonces la fórmula sería esta que muestro aquí, potencia en vatios dividido por voltaje por el factor de potencia, que en muchos casos suele ser 0,8. ¿De acuerdo? Pero si no lo sabemos, si no sabemos el factor de potencia, entonces podemos aplicar la fórmula sin el factor de potencia, o sea, la fórmula de la intensidad pura y dura, y le podemos aplicar un margen de un 20% de tolerancia, por si acaso. Y aquí os dejo una tabla. Es orientativa, pero bueno, para que veáis por qué medidas podéis esperar, por ejemplo, en un microondas.
microondas que consumen 1200 vatios, es la fórmula que he enseñado antes, ¿vale? Dividido entre la red eléctrica por, aquí se me olvida poner el punto de por 0.8, que es el factor de potencia. A veces también en las etiquetas de los aparatos, bueno, ahí encontraremos seguramente la potencia del aparato en vatios, o también podemos ver incluso etiquetas del consumo directamente, consume 2 amperios. Bueno, pues en ese caso ya sabríamos a qué atenernos. De acuerdo, pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradezco que os suscribáis, que le deis al like, activad la campanita para estar al loro de los siguientes vídeos. De acuerdo, pues eso es todo. Un saludo, muchas gracias.